Familia, amasar es lo más difícil para muchos porque muchos no saben manejar una masa a veces líquida, una masa muy hidratada y les cuesta manejar, les cuesta hacer. Yo hoy voy a amasar esta masa. Este es una masa para media luna, un preparo para media luna o rol de canela. Le voy a dejar en la descripción la receta. Lo que les quiero enseñar hoy es cómo manejar este preparo, cómo amasar. Tenemos acá nuestra espátula, tenemos un poquitito de harina, ok. Por lo general mucha gente no sabe amasar una masa con mucha hidratación, les cuesta, y tienen que tener en cuenta que si quieren hacer ricos medialunas caseras o rol de canela o bollo, tiene que ser una masa moderadamente hidratada, no tiene que ser una masa muy seca para que le salga rico. Así que vamos a comenzar. Siempre comenzamos con mezclar. Este tiene manteca, miren la manteca. Tiene huevo, tiene azúcar, tiene las esencias necesarias. Miren cómo al mezclar así es tan fácil mezclar todo de una vez. Miren, ya parece una masa inmanejable para muchos. Miren, bastante blando, bastante. Esto, ¿cómo vamos a amasar? Esto es difícil, pero no es complicado. Yo les voy a enseñar la técnica para lograr amasar esto con tranquilidad y que le salga una buena masa, ¿ok? Lo que hacemos siempre es echamos todo sobre la mesa para poder amasar bien, ¿ok? Echamos todo acá. Muy bien, acá ya tenemos todo sobre la mesa. A partir de ahora lo que nosotros tenemos que hacer es primero hacer que se junte toda esta masa así. Se junte, o sea que se mezcle todos los ingredientes. Eso implica mezclarse la manteca, que se vaya derritiendo bien. También de repente si el azúcar no se derritió bien todavía. Entonces así, esta forma, haciendo esta forma, así, mezclando, simplemente apretamos y mezclamos un poquitito. Así. Esto hará que se vaya derritiendo 100% todos los ingredientes adentro. Miren, la manteca se ve alguna parte blanco todavía. Y al hacer así, ok. Una vez que ya vemos que ya se derritió todo, miren, ya está todo derretido la manteca. Muchos te van a decir, ¿por qué no amasan el amasado francés? El amasado francés es famoso. Vamos haciendo así y le vamos echando por la mesa y le vamos doblando. Pero en nuestro caso nosotros no vamos a hacer un amasado francés, porque esto es una masa para panes dulces, así que no tiene sentido hacer un amasado francés. Un amasado francés solamente es para masas que son salados, en este caso que son dulces no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, sin miedo siempre, no importa lo que tengamos por la mano, parece estar sucio la mano, no importa, no le hagan caso a eso, ¿sí? Lo que hacemos simplemente es apretamos así, estiramos un poquitito y lo vamos doblando así, miren, así. Este es el amasado, la técnica de amasado más sencillo que yo hago para mis masas dulces, ¿sí? Vamos apretando, doblamos, apretamos, doblamos, apretamos, doblamos. No importa si se rompe a veces, ¿sí? Pero así se va a ir desarrollando nuestra masa, va a ir desarrollando el gluten que necesitamos, ¿sí? Estiramos, doblamos un poquitito, tiramos, doblamos y volvemos a tirar. Y simplemente así. Lo que podemos hacer de vez en cuando es hacerle un efecto de círculo. Miren, así. Le voy haciendo un efecto de círculo. Esto es típico de una amasadora. Como la amasadora muchas veces amasa de esta forma. Simplemente le va doblando así. Le va doblando y le va doblando. Y así va amasando con mucha sencillez. Miren. Así. Le va doblando muchas veces en la amasadora hace así. Hace un efecto de círculo. Va haciendo así. Miren cómo ya se va formando. A medida que vas haciendo este proceso, tu masa se vuelve más elástica. Miren, ya no es que se rompe todo de balde, ¿sí? Y simplemente lo hacemos así. Lo vas haciendo por varios minutitos.
En este punto no hace falta todavía agregar harina ni nada, ¿sí? Cuando ya vemos que ya está un poco elástica así, ya se puede juntar todo. En ese punto sí, ya se le puede agregar un poco de harina, ¿sí? Para juntar todo esto, ¿ok? Este es el proceso, lo vamos doblando, estirando y lo vamos doblando, estiramos y lo doblamos, simplemente así, no hay otro secreto, ¿sí? Vamos haciendo con mucha paciencia, miren. A medida que vamos haciendo esto ya se va desarrollando mucho más. Y nada, gente, podemos agregar acá un poquitito de harina por encima, quitamos un poco, así, vamos quitando todo lo que sobra por el dedo, así, y simplemente después con nuestra espátula, nuestra herramienta favorito, nuestra espátula, con esto vamos a juntar todo completito así, y ya lo vamos doblando así, ¿sí? En este punto recomiendo limpiar todo la sobra que tiene la mano para poder juntar todo, ¿sí? Y ahí ya van notando ya una masa bastante fina, una masa bastante elástica, miren, espectacular. Voy a limpiar mi mano y ya les muestro todo. Y ya limpié toda la mano. Es recomendable siempre en este punto ya limpiar la mano para poder manejar bien tu masa, porque con la mano sucia es complicado. Ahora sí ya se le puede agregar un poquitito de harina, no tengan miedo de agregar un poquitito de harina en este punto, porque esto ya es simplemente para ir formando la red. ¿Cómo se forma la red? Se va doblando así, sencillo, se dobla así hacia adentro, se hace una especie de gusanito, así, se hace el gusanito y así ya se va formando nuestra masa, ¿ok? Vamos a agregar un poquitito de harina sobre la mesa. No tengan miedo, eso no le va a quitar el sabor, porque ya es última parte, ya simplemente para ir formando nuestra masa, ¿ok? Último, poquito otra de harina y ya está. Esto ya está listo. Miren, miren nuestra masa, bien fina, bien suave. Esto lo vamos a embollar bien así. Miren cómo el bollo luego ya es distinto, se puede manejar, ni siquiera se pega, miren, ni siquiera se pega, ya, esto está completito. Lo que podemos hacer acá es simplemente así, vamos embollando esto para que ya se quede, ok. Y nada, miren nada más, muy linda nuestra masa. Voy a bajar más esta cámara acá para que vean bien cerquita cómo quedó esta masa, miren, espectacular. Y nada, gente, así es como tenemos que hacer nuestra masa para media luna o rol de canela o lo que sea, con paciencia. Miren, esta masa ya es bastante ligera, miren, muy ligera, da gusto manejar esta masa. De esta masa va a salir espectacular nuestros roles de canela. Y nada, en este punto ya simplemente lo tapamos con una bolsita y ya lo dejamos reposar por varios minutos antes de continuar nuestra receta. Nada, gente, espero que les guste. Manito arriba, suscríbanse. Nos vemos pronto. Chao, chao.